En el transcurso de estos últimos días, el mundo, yo diría, ha estado atento por conocer el desenlace de lo que ocurre o de lo que ocurrió con el tenista mundial Novak Djokovic. Habrá que decir que esta circunstancia tuvo, un desenlace cuando finalmente el tenista perdió su último intento judicial para quedarse en Australia y fue deportado este domingo del país. El tenista ya se encuentra en Belgrado. 3 jueces del Tribunal Federal de Australia desestimaron por unanimidad su apelación y su defensa de que los argumentos de las autoridades para deportarle eran inválidos e ilógicos, y le dieron la razón al gobierno australiano para cancelarle la visa al serbio por segunda vez. Pues bien, que es un tema que ha generado interés, atención en el mundo, lo vamos a plantear a continuación, y para ello hemos pedido la presencia del doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El caso de Djokovic, eso es lo que vamos a tratar. Así que, Mauricio, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Cuál es una primera lectura que usted hace respecto a este tema? Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Andrés. Un saludo a nuestros seguidores a través de Platinum y Radio Quito. Y mencionar quizá como punto de partida que lo sucedido en Australia se repite de cara a la participación en el futuro de Novak Djokovic en el Roland Garros. Francia, a través de su ministra, en este caso de Deportes, la señora Roxana Maracineanu, ha confirmado que no permitirá el ingreso a la participación de este torneo a ningún deportista que no cuente con su certificado de vacunación. Así es que se repite en este caso, frente a otro torneo internacional, lo mismo que ha sucedido en los últimos días en Australia. Y de nuevo, retomando ya el análisis, yo quisiera partir de un símil a propósito de lo que ha sucedido y de la gran discusión que se ha dado en particular en redes sociales y en medios de comunicación al respecto de la situación de un tenista famoso, por darle la categoría que se merece a un campeón mundial de la talla del señor Djokovic. Pero si Andrés Carrión, reconocido periodista ecuatoriano, quiere ir a pasar sus vacaciones en Costa Rica, tiene que vacunarse contra la fiebre amarilla y presentar un certificado de vacunación de fiebre amarilla para entrar al país. Si es que no lo hace, tiene 2 alternativas: que aquí no le dejen embarcar por no tener el certificado de vacunación de fiebre amarilla, o que al llegar a Costa Rica no le permitan el ingreso y lo manden de vuelta a Ecuador. Casos relacionados con este certificado de fiebre amarilla ocurren todos los días en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, y ocurren para viajeros de Costa Rica, para viajeros que quieren ir a Honduras, para viajeros que quieren ir a El Salvador. No es un tema excepcional que haya requisitos de entrada para un país. Y aquí, Andrés, no se discute la libertad que debería y que creo que tienen todos los ciudadanos de vacunarse o no en función de sus creencias, sino el respeto a la normativa que un país impone para el ingreso de sus visitantes. Una práctica que no es nueva y que, como lo he mencionado, se ha venido implementando durante años en varios países de nuestra Latinoamérica. Ahora, Mauricio, hay otra lectura que le pongo desde la otra perspectiva, porque yo estoy plenamente de acuerdo con lo que usted acaba de señalar, y es que un país institucionalizado, un país con leyes, con normas, con madurez, en fin, me refiero al comportamiento de Australia. Australia considera que debe vacunarse, y exige la vacuna. Puede ser el rey de Roma, como decíamos de muchacho, o el rey del tenis. No hay un ciudadano que esté por encima de la ley, Mauricio. Y eso es lo principal en un país respetuoso del Estado de Derecho. Probablemente en naciones como Ecuador
discutamos sobre la condición excepcional que se le podría dar a un campeón mundial, cuando lo óptimo dentro de un Estado de Derecho es que nadie está por encima de las reglas, sea el Papa Francisco o sea el campeón mundial de tenis. Las normas se hicieron para respetarlas. Y en ese sentido, si un país impone normas de entrada a sus visitantes extranjeros, pues no debería existir situación excepcional. Debería aplicarse la ley para todos por igual. Si Andrés nuevamente quiere viajar a Australia y no lleva su certificado de vacunación porque no cree en la vacunación y no quiere vacunarse, va a recibir en ese país el mismo trato que acaba de recibir el campeón mundial de tenis. Así es que de eso se trata, igualdad ante la ley, que la norma se aplique para todos sin distinción. Probablemente algo que demoremos un tanto en verlo en Ecuador, pero que es el ideal alcanzar definitivamente. Y este tema de la libertad en torno a que si me vacuno o no me vacuno, por mis consideraciones más íntimas, más personales, incluso puedo aducir argumentaciones religiosas, en fin. Esto de si me vacuno o no, por favor, Mauricio. Los individuos, los ciudadanos, yo creo que debemos tener la libertad de elegir si nos vacunamos o no. Pero esa libertad debe indudablemente estar condicionada a ciertas normas que regulan el acceso a servicios o el acceso a instancias particulares, en este caso en manos de quienes, nos guste o no, ejercen el poder, porque nosotros así lo decidimos. La gente en Ecuador, por ejemplo, tiene libertad de no vacunarse, pero sabe que a ciertos establecimientos no accede sin carnet de vacunación. Lo óptimo, por supuesto, para quienes creemos en la libertad, hubiera sido ver que estas regulaciones son autoimpuestas por el sector privado y no impuestas a la fuerza por el gobierno. Pero en la práctica hay muchos establecimientos en el Ecuador, probablemente no sean la gran mayoría, pero muchos los hay, en los que, por ejemplo, podemos acceder a servicios, a comida, sin necesidad de entregar un carnet de vacunación. No creo que la señora de la tienda de la esquina, a la cual nosotros podemos tranquilamente visitar y adquirir productos para la alimentación diaria, nos esté pidiendo un certificado de vacunación, algo que sí lo están haciendo las grandes cadenas de supermercados. Alternativas las hay para que uno pueda ejercer libremente su condición de no vacunado. Así es que no es una situación extrema como muchos la quieren pintar, y pues que se respete y se garantice la libertad dentro del país, pero respecto de otros países, como en el caso de Djokovic, no nos corresponde a nosotros más que acatar las normas que ahí están vigentes, y pues si a un país necesitamos ir con certificado de vacunación y no lo tenemos, pues simplemente nos quedaremos con las ganas de visitarlo. Es lógico, es de sentido común y es más bien hasta una expresión de sencillez, de humildad, en fin. Pero bueno, nosotros los países, los países que están estructurados, que tienen una organización, que tienen una institucionalización sólida, que son países como Australia en este caso, tiene gobernantes, tiene un gobierno, tiene un parlamento, tiene unas autoridades. Esas autoridades, nos guste o no nos guste, tal como usted señala, Mauricio, disponen cosas, establecen normas, establecen formas de una convivencia civilizada. No nos queda más, aunque estemos en desacuerdo, en fin, podemos hacer berrinche en la calle, pero no nos queda más remedio que acatar esas disposiciones, esas normas. Ese es el principio básico de autoridad, ¿verdad? Indiscutiblemente, y como el ejemplo que utilizamos al inicio de este espacio, Andrés, es algo que se ha venido implementando desde hace mucho tiempo. Incluso mira lo exigente que es la vacunación de la fiebre amarilla. Que si yo voy hoy a vacunarme a un centro de salud y voy mañana al aeropuerto con dicho carnet diciendo que cumplir el requisito, la aerolínea no me va a dejar embarcar o el país no me va a permitir el ingreso, porque las normas internacionales en la materia, impuestas por los países que he mencionado, por citar un ejemplo, exigen que el carnet tenga una validez mínima de 10 días.
Así es que ahí te das cuenta que esto no es nada nuevo. Lamentablemente ahora, en torno a la pandemia que nos ha tocado vivir y que es excepcional, porque nunca antes creo que las generaciones vivas hemos pasado por un proceso similar, entramos en discusiones interesantes, por supuesto, pero que creo que tiene ejemplos muy prácticos y vigentes que podrían ser utilizados para no caer en una discusión ideológica o incluso, a pesar de estar de por medio del deporte, política, ¿no? Ahora, Mauricio, que estamos hablando de la visa, porque finalmente lo que ocurre con el tenista Djokovic es que se le cancela la visa. Esa es el desenlace, se le cancela la visa. Esto de la visa quisiera, porque quiero enlazar con el tema de las visas que también habrían cancelado las autoridades norteamericanas a jueces y abogados y a policías, a generales, por favor. Y me encanta que hagas ese símil, Andrés, porque aunque parezcan temas distintos, son muy parecidos. En el caso de Australia, por citar el tema relacionado al campeón mundial de tenis, uno puede, por supuesto, aplicar a una visa. Esa visa nos es otorgada en función del cumplimiento de los requisitos establecidos para el visado. Pero incluso con un visado vigente, como sucede muchas veces cuando una persona intenta ingresar a los Estados Unidos o a Australia, es posible que la autoridad migratoria, al momento mismo de presentarse, te niegue el ingreso al país, por A o B circunstancias. Tú sabes perfectamente bien, aplicando el caso de Estados Unidos, que uno puede salir del país con una visa entregada por la embajada norteamericana y ya ante la autoridad de migración ser llevado a un interrogatorio y después del interrogatorio ser negado el acceso a los Estados Unidos y cancelado la visa. Así es que esto tampoco es nuevo. Los países que imponen restricciones al acceso a su territorio mediante el otorgamiento de visas, lo hacen en un ejercicio soberano de su política nacional respecto de los extranjeros. No todos los países son como Ecuador, de fronteras abiertas como ustedes conocen, más bien hay muchos en Europa, en Norteamérica, en Asia, que demandan un visado para entrar. Y además, ahora, en las condiciones de pandemia, hay algunos requisitos adicionales de entrada que no tienen relación con el visado, sino con la condición de ingreso, con la condición migratoria de aquellos que quieren acceder al territorio. Es así de simple el tema, no es nada extraordinario ni nada excepcional como lo pretenden hacer ver hoy en día. ¿Cómo se debería entender el tema de la visa, Mauricio? La visa es una autorización, un permiso, una licencia, como quiera llamarse, para que una persona pueda ingresar a un territorio, a otro país. Ese país es soberano de poder concederte o no esa visa, de poder permitir o no el ingreso. Si por alguna razón de registros, de antecedentes, de récords, se advierte que no puede entrar, no entra. Pero en el caso del tenista, lo que ocurre es que él sí tenía una visa, pero no quería vacunarse. ¿Cómo leer eso? Es un requisito, en este caso, el certificado de vacunación, es un requisito de entrada no asociado al otorgamiento de un visado. El visado, en cuanto a derecho internacional, no es otra cosa que una autorización que otorga un país, una autorización condicionada que otorga un país a un ciudadano extranjero para entrar en el territorio nacional y permanecer durante un tiempo específico en dicho territorio. Así es que ese ejercicio de autorizar el ingreso en algunos países es directo y depende únicamente de la autorización, y en otros, en las circunstancias actuales relacionadas con la pandemia, depende del cumplimiento de requisitos adicionales. Mira, vamos a aplicar el ejemplo, Andrés, a Ecuador. En Ecuador no se necesita visa para entrar en la gran mayoría de nacionalidades del mundo, pero se ha impuesto un requisito de entrada según el cual la persona que viene de afuera tiene que venir con el certificado de vacunación y con una prueba PCR que tiene un tiempo específico de validez. Si es que intenta embarcarse en cualquier país del mundo con destino a Ecuador sin cumplir con esos requisitos,
o no le dejan embarcar, o al entrar acá le van a mandar de vuelta a su país. Esos son requisitos de entrada que se han venido implementando desde hace mucho tiempo y que ahora han tomado más fuerza a propósito de la pandemia del COVID. Insisto, no es nada extraordinario. Vamos a ir terminando, Mauricio, y volvamos un poco a lo que ocurre en las realidades nuestras. Hay estos movimientos antivacunas, en fin. Tal como tú señalas, la persona es libre de no vacunarse, absolutamente. Si no quieres vacunarte, eres libre y ponte allá y no hay ningún problema. Pero el centro comercial, el supermercado, la feria o el lugar a donde vayamos, también está en la facultad, en la posibilidad de pedirte el carnet, ¿verdad? Y a mí me hubiera encantado, como lo mencioné hace un momento, Andrés, que esa posibilidad de que un centro comercial te pida tu carnet o que un supermercado te pida tu carnet sea autoimpuesta por el sector privado y no producto de una imposición estatal, porque creo que el sector privado también debería ejercer su libertad y no estar sujeto a la coerción, a la sanción, en este caso a la clausura, como se ha amenazado desde algunos sectores públicos, sobre pretexto de no exigir, en este caso, un carnet de vacunación para quienes acceden a él. Lo óptimo es que los sectores se autorregulen, y lo hemos definido no solo en la comunicación, sino también en cuanto al sector privado. Pero lo cierto es que nuestra realidad nacional, como tú bien mencionas, ha hecho que el Estado intervenga y para acceder a ciertos lugares, obligatoriamente tengas que presentar tu carnet de vacunación y pasar por los protocolos, nuevamente, que los lugares privados establezcan. Similar a lo del ingreso del país, en un centro comercial o en un supermercado pueden variar las opciones de ingreso. En unos lugares te tomarán la temperatura y te pondrán alcohol, ahora en otros tantos basta el certificado de vacunación. Así es que ahí vemos un símil muy idéntico, diría yo, a lo que ha sucedido en este caso con Australia y el acceso del tenista Djokovic. Está clarísimo, señor. Muchísimas gracias por su comparecencia. Ha sido el doctor Mauricio Alarcón para comentar, para leer, para interpretar lo que ha ocurrido con Djokovic, el tenista que ha sido deportado de Australia tras perder su batalla judicial. Tema fundamental, el asunto de la vacuna, de la visa, que esto es lo que hemos planteado. Habrá que señalar que hay una noticia que ya circula en el sentido de que Djokovic tendrá incluso dificultades de entrar a París, a Francia, para el Roland Garros. Y esto por circunstancias exactamente iguales, porque no tiene la vacuna, porque no cumple las exigencias de las autoridades. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Andrés, y por supuesto habrá oportunidad en los próximos días de discutir nuevamente el tema de los visados a propósito de la revocatoria de la Embajada de Estados Unidos, al parecer a un centenar de funcionarios judiciales, abogados y autoridades de las fuerzas de seguridad, en algo que más bien está vinculado con actividades delictivas y actos de corrupción, un tema bastante más preocupante que el de la vacunación obligatoria, entre comillas.